En esta predicación me voy a referir a un aspecto que es muy común entre los seres humanos, pero que más nos apoyamos y le exigimos a Dios que cumpla, desconociendo su verdadera aplicación y connotación. Nosotros le exigimos a Dios sobre este aspecto que va a tratar la predicación de hoy. Para darles otra pista, ese mismo aspecto se practica entre humanos y de la misma manera lo hacemos irresponsablemente, casi no habiendo quien cumpla cuando hace este aspecto que voy a decir en un momento. Entre humanos, si dependiéramos de ese aspecto del cual voy a predicar hoy, ya estaríamos muertos. Si dependiéramos de ese aspecto. Vamos, aquí viene la pregunta. ¿A qué aspecto piensan que me voy a referir? ¿A qué aspecto? Di pistas. Dije que ese aspecto de relación entre Dios y nosotros, le exigimos más a Él, que Él cumpla su parte. Y cuando nosotros lo hacemos entre nosotros, lo hacemos irresponsablemente, casi nadie cumple. ¿A qué aspecto piensan que me voy a referir? Casi parecido. Después del culto, espero que vaya al convivio hoy. Quiero hablar contigo porque tienes mucha guianza de Dios, mucho entendimiento para entender las cosas. Voy a hablar hoy sobre las promesas. Voy a hablar sobre las promesas. Me voy a referir a las promesas. La fidelidad cae en este mismo género también. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho alguna promesa, ya sea a Dios o a otra persona? Levánteme la mano los que alguna vez han hecho alguna promesa. Hermano Ale, levante la mano porque ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no cumplimos ni las promesas que le hacemos a Dios, ni las promesas que nos hacemos entre nosotros mismos, que no las cumplimos. Vamos bien. Se pudiera decir que la Biblia es un libro de promesas, así se dice, pero que lamentablemente no le damos la interpretación ni el uso correcto, y de ahí que esas promesas no produzcan los resultados apropiados. No, la Biblia está llena de promesas, pero en la mayoría de los casos no se cumplen porque no le damos ni interpretación de lo que es una promesa, ni le damos la responsabilidad que debe de haber, y de ahí que no hay resultados apropiados. Algunos dicen que la Biblia tiene más de 3,000 promesas. Y el vocablo en sí se encuentra más de 50 veces en la Biblia, porque no siempre cuando hay una promesa, no siempre la palabra promesa está literalmente, sino que nosotros decimos es una promesa aunque no esté la palabra literal. Hablando de las promesas de la Biblia, allí en la Biblia no solo hay promesas de Dios hacia las personas, sino que también hay promesas de las personas hacia Dios. Y hay una diferencia. La mayoría de las promesas de las personas hacia Dios casi nunca se cumplen, aunque en el campo bíblico que está escrito sí han sido más, ha habido más cumplimiento. Hablando de las promesas de Dios, estas no se cumplen porque hay una serie de errores de parte de los humanos,
siendo el primero, escuche bien esta parte, siendo el primero que nos apropiamos de promesas que tienen un destinatario directo y por supuesto no somos nosotros ese destinatario. Primer error. Que hay una promesa en la Biblia y yo digo esa promesa es mía. Mencióneme alguna promesa. Esa promesa es mía. Pero esa promesa no era suya, no es suya. Fue para alguien. Fue para una persona con nombre y apellido. Pero por supuesto no se puede negar que hay promesas que tienen alguna bendición por extensión. Me voy explicando. Hay promesas que tienen bendición por extensión. Sin embargo, en ese mismo sentido, esas promesas que tienen cumplimiento por extensión tienen también los mismos requisitos. Porque este es otro aspecto que vamos a tratar en la predicación de hoy. Es en ese sentido que viene la predicación de hoy bajo el tema de la parte que ustedes deben de memorizar y tratar de interpretar, entender ya. Entre la promesa y su cumplimiento, ese es el tema para hoy. Entre la promesa y su cumplimiento. Una vez más, por favor. ¿Se entiende el tema? ¿Qué quiero decir con el tema? Que entre la promesa, aquí salió la promesa, y su cumplimiento, aquí, en este espacio, hay muchas cosas. Y esas son las cosas que vamos a tratar hoy. ¿Cómo dije que es el tema? Entre la promesa y su cumplimiento. ¿Estamos claros todos? Aquí nace la promesa. Aquí se cumple la promesa. Y fíjese que esa promesa puede dejar de cumplirse. ¿Cuándo es que no se cumple? Por lo que pasó entre la promesa y su... ¿Pero cuánto quedó claro ya? Si en este momento dejé de predicar, ¿ya quedaría claro? ¿Están entendidos? ¿Sí o no? ¿Cuántos no han cachado nada todavía? ¿Ah? ¿La mayoría? Entonces puedo seguir, porque si no han cachado, no, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo? Aquí está la promesa. Solo como ejemplo, yo le prometí algo a alguien y le dije, te prometo esto si tú haces esto y esto y esto. Aquí nació la promesa. ¿Qué se espera? Que entre la promesa y el cumplimiento allá, ¿qué haya? Hay el cumplimiento de los requisitos sin los cuales la promesa no se va a cumplir. Y alguien diría, ¿por qué no me cumplió? ¿Por qué no le cumplí? Porque no se cumplió lo que había entre la promesa y su... Benditos sean los que hemos entendido. Amén. ¿Cuál es el tema? Entre la promesa y su cumplimiento. Entre la promesa y su cumplimiento hay un espacio, hay un tiempo, hay partes, pero sobre todo hay condiciones, hay requisitos, y esos son los aspectos que vamos a considerar en esta predicación. Entre y aquello hay varias cosas y esas son las que vamos a considerar en esta predicación. Vamos a leer palabra de Dios. Hoy tienen que ir a sus Biblias, esa es la nueva forma. Ayer prediqué en una reunión en la que usé mi sistema pasado y me sentí cómodo teniendo las notas al frente, y aunque yo estaba de perfil, me sentí cómodo porque aquel sistema lo practiqué mucho tiempo y hoy me siento un poquito así, estoy tratando de ponerme cómodo sobre eso. Leemos palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 13. Este versículo es interesante. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Si no alcanza a leer con solo que escribiera, ya está bien, porque lo va a poder leer en su casa. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, se está mirando cómo está escrito, está viendo cómo está escrito. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya lo voy a explicar esto más adelante. No puede jurar por ningún otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, oiga bien, y habiendo esperado con paciencia, eso es lo que sucede entre la promesa y su cumplimiento. Habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa, alcanzó la promesa. Aquí tengo alguna explicación de este versículo. Aquí se está hablando de una promesa que tiene destinatario. ¿A quién se le dijo? Abraham. ¿Y usted cómo se llama? No se llama Abraham, lo cual indica que esa promesa no es para usted. Esa promesa no es, pero que puede existir la posibilidad que tenga alguna extensión esa promesa y lo pueda cubrir a usted. Porque no quiero que usted diga, pues y entonces, y lo que él dice, no, puede haber un cumplimiento por extensión, en lo cual usted deberá, por favor, deberá ¿qué? Llenar los requisitos. ¿Cuáles pueden ser? Estar en el mismo propósito que estuvo Abraham, llenar el mismo perfil de Abraham y tener la misma espera de Abraham hasta que la promesa se va viendo cómo son las cosas y cuán perdidos andamos nosotros, porque nosotros cogemos una promesa y es que él dijo que él me va a cuidar, pero para que lo cuide a usted tiene que usted comportarse como se comportó aquel a quien él cuidó, hizo la promesa. ¿Cuántos están siendo bendecidos por esta palabra, aunque esté chocando con usted? Porque usted no acepta así las cosas. Usted cree que las promesas dichas a cualquier otro también son suyas sin que usted haga absolutamente nada, lo cual pues seguro es un error. Y por eso la promesa no se va a cumplir. Y uno después reclama y dice, ¿y por qué no se cumplió? Y en el Abraham sí y en mí no, porque usted no es Abraham, hombre. ¿Y por qué no tenemos el perfil de Abraham? No estamos en el propósito de Abraham, ni tenemos la espera de Abraham. Amén. Bueno, sigamos entonces. Otra cita, 2 Pedro 1:4, 2 Pedro 1:4, 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No se puede negar, así son las promesas de Dios. Grandísimas, grandiosas las promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hay una promesa para que nosotros tengamos algo de la naturaleza del Espíritu Santo. Hay una promesa. Habiendo huido, aquí vienen las condiciones. ¿Usted quiere algo de la naturaleza del Espíritu? ¿Sí? ¿Qué debe de hacer? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debemos de huir de la corrupción que hay en el mundo para que la promesa se cumpla en nosotros. Amén. En este versículo, la promesa no tiene un destinatario específico que uno diga, se le dijo a Abraham, a Jacob o a cualquier otro, pero que seguramente se refiere a la iglesia. Y lo importante es comprender la importancia de los requisitos que puntualmente aquí aparece uno. ¿Se recuerdan lo que acabamos de leer? ¿Qué debe de hacer el que quiere gozar de esta promesa de recibir la naturaleza del Espíritu? Parte de la naturaleza del Espíritu. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? Es huir de la concupiscencia. Ahí está la concupiscencia. ¿Qué debo de hacer yo? Ahora, huir, porque correr es eso. Pero correr es espantadamente. Es decir, huir no es... No. Huir es pelarse. Huir despavoridamente. Ahora, la gran pregunta, ¿qué hacemos nosotros ante las concupiscencias que nos rodean? Fíjate que en chiquilladas, ya viene la Navidad, que es un desorden lo que pasa realmente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ahí está la concupiscencia y hay de todo, es tiempo de depravación, de sexualidad y de todo. ¿Qué hacemos nosotros? Hasta de cohetes. ¿Y qué hacemos nosotros? Hasta los viejos adultos compran sus poquitos de cohetes y ahí andan.
Y ustedes están pensando, ¿y cómo hace para haberme visto? Quizás esta mujer le contó. No, hombre, por experiencia también yo tiro los cohetes. Estoy bromeando, no son cosas que me gustan. Iniciemos como yo inicio. Iniciemos como yo inicio. ¿Cómo inicia el pastor siempre que está en las predicaciones y está compartiendo con ustedes? ¿Por dónde inicia él? Deberían de saber. Por compartir mi definición de los vocablos principales del tema. Así inicio. De acuerdo a mi estilo, casi siempre inicio con la definición del vocablo, de los vocablos más importantes de mi tema y quiero explicarlos. En este caso, el vocablo central es promesa. Los quiero despiertitos, no son ni cosas que tienen que ser. No, tan sencillas, tan sencillas. En este caso, el vocablo central es promesa o promesas en carácter plural. ¿Qué entendemos por promesa? ¿Qué es una promesa? ¿Alguien se queda pobre con hacer promesas? Debería quedarse pobre porque una promesa es algo solemne. Pero nosotros prometemos así por chapupa, por gana, porque le gusta a uno prometer. Y ya dije, por eso dije en mi introducción, que si uno viviera de esas promesas, ya estaría muerto, ya estaría muerto. Según nuestro idioma, y no hay cómo ampliarlo, según nuestro idioma, y me siento complacido de las aplicaciones que encontré, porque nuestro idioma, dicen los entendidos, que no soy yo uno de ellos, que nuestro idioma es riquísimo en contenidos. No es como el inglés es reducido, un solo verbo se aplica un montón de. El nuestro no da explicaciones y da detalles. Y yo cuando sé eso, leo eso, me siento orgulloso de medio hablar este español medio cachiquel y medio náhuatl y medio. Me siento contento porque nosotros no es cierto que hablamos el idioma puro como deberíamos de hablarlo, pero ahí, con lo que ya medio sabemos, yo me siento complacido. Promesa es un ofrecimiento, el diccionario dice esto, dice promesa es un ofrecimiento solemne. ¿Comprendemos lo que significa solemne? Es otra palabra, es una cosa de mucho valor, de mucho valor. Es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. En el caso de nuestro idioma, eso es promesa. Es un ofrecimiento solemne. Yo me comprometo. Ya puede imaginar si todos les conté a un grupo de hermanos en las que prediqué ayer, que vi en internet un videito chiquito donde un pastor, no sé en qué parte de África quizás, está haciendo una ceremonia de matrimonio. Y están los contrayentes ahí al frente de él y él está diciendo, promete recibir a la hermana fulana de tal para hacer, parece que es brasileño por la media lengua que le veo. Promete recibir a su. ¿Cuántos han visto ese video? Porque está en internet. El problema de ustedes es que ustedes no reciben cosas así edificantes, sino que reciben, que alguien está ahí, ay, sí, así quiero ese cuerpo, y va a ser lo que ustedes reciben, no las cosas que deberían de recibir. Pero en el video dice, está ahí, recibe usted, fulana de tal, a su esposo, por su legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo ordenado en el santo estado del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Y los 12, sí prometemos, sí prometo, sí prometo. Pero a los días le hablan al pastor y le dicen, pastor, nos queremos divorciar. Y entonces, ¿se quieren divorciar? Sí, entonces nos vamos a reunir en tal parte para ver cómo está el divorcio. Y entonces se reúnen los tres y el pastor les pregunta, ¿se quieren divorciar? Sí, los dos al mismo tiempo, sí, nos queremos divorciar. Entonces el pastor saca un corvo y se le ven los cortes del filo. ¿Se acuerdan que les dije que hasta que la muerte los separe? Sí, dicen ellos así un poco asustados. Bueno, los voy a matar porque al matarlos, el matrimonio queda. Y ellos se abrazan en ese momento y dicen, ay, si nos queremos, nosotros somos el uno para el otro. ¿Por qué no querían?
Hermano, ¿y por qué está mirando a la hermana? Porque lo vi que vio a la esposa así, con un poquito de... Estoy contento, hombre. Y ustedes deberían de estar contentos también. También se dice que promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo, voluntariamente hacer algo por alguien, o de cumplir ciertos sacrificios en caso de conseguir algún logro, porque siempre que hay una promesa se está esperando en alguna respuesta, en algún logro. Por lo antes dicho, se puede entender que la promesa es un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de determinadas condiciones. Siempre que va a haber una promesa y se espera que se cumpla, ese cumplimiento está como respuesta, o debe de tener como respuesta otras condiciones que deben de haber, sin las cuales la promesa quedó invalidada. En el sentido bíblico espiritual, se puede decir que promesa es el ofrecimiento solemne de Dios hacia cierta o ciertas personas, y que por venir de parte de Dios es fiel. Ese cumplimiento es fiel. Ese es el carácter de Dios. Siempre existe la posibilidad de su cumplimiento, pero que siempre tiene condiciones y requisitos que se deben de cumplir antes que se cumpla. Fíjate que este es otro detalle que no sabía antes, que no tenía muy claro. Las condiciones deben de cumplirse antes que se cumpla la promesa. Entre la promesa y su cumplimiento debe de estar este otro cumplimiento. ¿Me voy explicando? Espero que sí. Algunos ya me hicieron señas de que sí. Entre la promesa y su cumplimiento hay dos partes. Aquí la promesa, allá su cumplimiento. Aquí hay dos partes. En medio hay dos partes. Como seguramente ya me expliqué, en esta predicación no me voy a referir a las promesas que hacemos los humanos hacia otros humanos. No. Me estoy refiriendo a las promesas de Dios hacia ciertos humanos o hacia la humanidad total, porque puede haber alguna promesa que sea de alcance total. Eso no lo voy a tratar en esta predicación. Entre la promesa y su cumplimiento hay dos partes, y esas dos partes son Dios por un lado como fuente y origen de la promesa, y una o más personas que son como el destinatario o destinatarios de esa promesa. Siempre entre una promesa hecha por Dios y su cumplimiento están estas dos partes. Por un lado Dios, y por otro lado a la persona o personas a las que se le hace la promesa. En todos los casos hay una promesa, en todos los casos que hay una promesa, siempre estarán presentes estas dos partes. En este caso, como una de las partes de la promesa siempre está Dios, y por otro lado siempre tuvo, está o estará una persona o un grupo de personas. Si nos estamos refiriendo a personas de la historia bíblica, ya sabemos quiénes fueron esas personas. Y no debe de haber confusión al respecto, generalizando atribuciones que ya tienen su destinatario. En cuanto a las personas del pasado, de la historia, esas ya sabemos quiénes fueron. Y Dios le dijo a Abraham, y Dios le dijo a Josué, y Dios le dijo a... Esas ya están, sí, vos no, pero ya están ahí las personas. Y no debemos de generalizarlas. Esa promesa también puede ser suya. ¿Cómo puede ser suya? Por extensión, pero ¿qué debe de hacer? Adecuarse a la promesa para que también usted sea alcanzado por extensión, alcance esa promesa por extensión. Es en ese sentido... O en ese sentido puede haber una promesa que tuvo su destinatario directo, pero puede tener un resultado extensivo hacia otras personas, en cuyo caso, esto lo tengo en negrillas en mis notas para llamar la atención, en cuyo caso esa persona o personas deben de estar en el mismo propósito de Dios que hubo para la persona a la que se le dio, en el mismo propósito de Dios, tener el mismo perfil del destinatario original. ¿Me voy explicando? Tener el mismo perfil, ser como fue la persona allá y cumplir los requisitos pertinentes. ¿Me expliqué? ¿Lo repito? Sí, lo repito. Bueno, voy a hacerlo. No me dijeron que lo repitiera, pero lo quiero hacer.
En ese sentido, puede haber una promesa que tuvo su destinatario directo. Dígame una promesa que tuvo su destinatario directo. Abraham, a cualquier otro, hay muchos, ustedes deben de saber todo eso. Un montón de personas directamente se le dijo tú. En cuyo caso, para que usted alcance esa promesa por extensión, en cuyo caso esa persona o personas deben de estar en el mismo propósito de Dios. ¿Para qué fue que Dios le dio aquella promesa a aquel hombre, Abraham, por ejemplo? ¿Para qué? Había un propósito de Dios. En cuyo caso usted tiene que parecerse a la persona a la que se le dio la promesa. Tener el mismo perfil. ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo era Abraham? Parecernos a Abraham. Y quizá lo que sea más importante es cumplir los requisitos pertinentes para que usted alcance esa promesa por extensión. Les pido que me sigan, es interesante lo que estoy compartiendo. En ese sentido, usted no puede apropiarse de las promesas de Dios dadas a Abraham, o a Moisés, o a Josué, o a Elías, o a Eliseo, porque esas promesas tienen su destinatario directo, y en el caso que una promesa tenga un alcance por extensión, esas otras personas, usted o yo, debemos de estar en el mismo propósito o propósito idéntico, tener un perfil parecido, como ya lo dije, y llenar las condiciones requeridas. Cuando pasa eso, la promesa se vuelve también suya. Veamos la promesa del Señor Jehová para Abraham. Esto es interesante. Veamos la promesa del Señor Jehová para Abraham. Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3. Estamos revisando las promesas. Génesis 12, 2, 3. Dice, y haré de ti, esto es lo que Dios le dijo, el Señor Jehová le dijo a Abraham, y haré de ti una nación, no dice haré de ustedes, ¿verdad que no dice así? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la bendición, ahí está la promesa para ¿quién? Para Abraham, la promesa para Abraham. Pero para que esa promesa de Dios hecha a Abraham se cumpliera, esa promesa, Abraham tuvo que cumplir las condiciones previas. Para que la promesa se cumpliera, Abraham tuvo que cumplir las condiciones previas. Y mire cómo está la Biblia de tan claro, pero nosotros no hemos querido entenderlo así. El mismo capítulo, Génesis capítulo 12, versículo 1. Los que leímos fueron versículos 2 y 3. Hoy estamos leyendo versículo 1. ¿Cómo dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, había pasado: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La primera cosa, ¿quién tenía que actuar primero? La promesa se dio, pero ¿quién tenía que actuar primero? Abraham. Primero, irte de tu casa, irte a una tierra allá desconocida, irte. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para que se cumpliera la promesa? Irse, obedecer. Versículo 4, allí mismo, estamos leyéndolo, pero en el orden conveniente. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y yo estaba sintiéndome mal conmigo mismo, porque yo a estos 76 años ya me siento que ya estoy, porque algunos así me hacen sentir que estoy para el tigre. Entonces, pero este hombre a los 75 años empieza el cumplimiento de la promesa. Esa hora se va. Y aquí las cosas que usted debe de entender fácilmente. Ya a esta altura, ¿Abraham tenía las bendiciones? No, solo estaban en promesa. ¿Qué tuvo que hacer primero? Cumplir su parte, hacer lo que se le pedía a él, y hasta después vino el cumplimiento de la promesa. Qué lindo esto. En manera puntual, en esta promesa están las dos partes entre la promesa y su cumplimiento. En manera puntual, ¿cuáles son? Entre la promesa y su cumplimiento hay un tiempo. Entre la promesa y su cumplimiento hay un
Tiempo, la misma figura. Aquí nació la promesa. Yo te prometo que voy a hacer esto y esto. Y aquí se lanza la promesa. El cumplimiento está aquí. El cumplimiento está aquí. Pero en este tiempo, en medio, hay un tiempo. Hay un tiempo. La promesa de Dios las promesas de Dios se cumplen a tiempo, ni tarde ni temprano, ni antes ni después. Pero lo cierto es que desde que sale la promesa hasta su cumplimiento siempre hay un tiempo. Y el problema nuestro, que aunque sean promesas por extensión, es que nosotros queremos la promesa, el cumplimiento de la promesa, ¿cuándo? Al chilazo, como decimos. Rápido. O ayer, algunos nos pasamos. ¿Y por qué ayer? No, ese es el tiempo de Él. La promesa se va a cumplir en el tiempo de Dios. La promesa de Dios, ese tiempo no depende del destinatario de las promesas. No depende del destinatario, a quien se le dio la promesa, no depende de él. No depende de las necesidades, porque uno cuando tiene necesidad, uno quiere que la promesa sepa. Alguien lo está queriendo matar. ¿Y qué es lo que uno quisiera en ese momento? Usted dijo que nos salvaría y aquí no veo los ángeles. Es que no cumplió la parte que le tocaba, hombre. Porque las promesas tienen un tiempo para que se cumplan. Entonces, dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor, porque estoy diciendo que las promesas tienen un tiempo, se van a cumplir en el tiempo de Dios. No en su tiempo, no en su necesidad, sino en el tiempo de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cumplimiento de la promesa es en el tiempo de Dios. Y fíjate que ya Pablo a esta altura, Pedro, ya sabía que algunos estarían desesperados por el cumplimiento de alguna promesa. Habría desesperación. En este versículo bien pudiera haber una alusión al rapto de la iglesia, que según algunos está tardando mucho. ¿Cuántos creen que está tardando mucho el rapto de la iglesia? Y algunas veces solo expresamos cosas porque somos un poco atrasados mentales. Uno dice, es que él está tardando. Y es que si él ya hubiera venido, usted se hubiera quedado. ¿Sabe por qué está tardando él? Se lo digo a continuación. Pero esa tardanza tiene propósito, y dos de ellos pueden ser que los que no han sido alcanzados, o uno de ellos puede ser que los que no han sido alcanzados, por eso se está tardando, sean alcanzados. Y en esos no alcanzados puede ser que está su marido, puede ser que está su hijo, puede ser que está su mujer, puede ser que está su papá, puede ser que está su mamá, puede ser que está... ¿No querría que usted que sean alcanzados? Por eso es que no ha venido, en la esperanza que sean alcanzados. Esa puede ser una de las razones. Pero también puede estar el propósito que los que ya estamos en el camino y no hemos comprendido lo que significa ser evangélico, lo comprendamos y sigamos el camino que nos lleva a la salvación eterna. Dicho de otro modo, Él no ha venido para ver si nosotros nos componemos. Porque decir verdad, así como estamos, vamos a tener mucho problema. Mucho problema. ¿No cree? Vamos a tener mucho problema. Iba a decir algunos problemas, pero mejor me los quedo. Retrocediendo en el tiempo, para Israel y para Moisés, salió la promesa de parte de Dios que serían libertados de la esclavitud de Egipto y que Moisés sería el libertador. Sale la promesa, los voy a libertar. Pero tuvieron que esperar el tiempo de Dios, que en el caso de Moisés fue de 120 años. Ya puede imaginar el pueblo en esclavitud. Y ya puede imaginar Moisés sin entender completamente el propósito de Dios en él. Para que se cumpliera la promesa de sacar al pueblo de Egipto, solo en el tiempo de Moisés, 120 años. Ese era el tiempo de Dios. Y estoy hablando en el caso de promesas directas.
No digamos si hablamos de promesas por extensión, que aunque se llenen las condiciones y requisitos, se debe de esperar el tiempo de Dios. Se debe de esperar el tiempo de Dios. Entre la promesa y su cumplimiento hay requisitos, hay condiciones. Entre la promesa y su cumplimiento hay requisitos, hay condiciones. Este puede ser el aspecto más importante y determinante que hay entre la promesa y su cumplimiento. Este puede ser los requisitos, aunque los demás aspectos también son importantes. No sé por qué no lo hemos podido comprender, y al hablar de las promesas de Dios solamente hablamos de la fidelidad de Dios. ¿Se ha fijado usted en eso? Que siempre que pensamos en una promesa, ¿de quién estamos pensando? Fíjate, cuando estamos pensando en la promesa de Dios que estará con nosotros, solo estamos pensando en que Él cumpla su promesa, pero para que Él esté con nosotros, tiene que adecuarse cada uno de nosotros para que Él esté con nosotros si estamos hablando de presencia manifiesta. Ahora, si estamos hablando de omnipresencia, que Él está en todas partes, sí está aquí en todas partes sin que nosotros llenemos requisitos. Porque Él está también en un casino, Él está también en un lugar, la omnisciencia, es decir, está en todas partes, pero solo para ver lo que está pasando, pero no para intervenir. Él interviene cuando su presencia es manifiesta, y lo que nosotros quisiéramos en el culto es que haya presencia manifiesta. Entonces, estoy diciendo, solamente hablamos de la fidelidad de Dios, sin aceptar que para el cumplimiento de una promesa también hay condiciones, también hay requisitos, inclusive en el caso de las promesas directas. Siempre hay requisitos con nombre y apellido. En el caso de esas que tienen un destinatario directo con nombre y apellido, siempre hay requisitos. Estamos hablando que entre la promesa y su cumplimiento hay requisitos, hay condiciones. Amén. Y va a ver qué interesante es este aspecto. En Deuteronomios, aquí les va a costar un poquito, solo estamos hablando del quinto libro de la Biblia. ¿Sí, quinto? En Deuteronomio 28, les espero un poquito de tiempo, nos vamos a quedar unos minutos ahí. En Deuteronomio 28, del versículo 4 en adelante, se detallan promesas de bendición que vendrían sobre Israel, y dice, yo creo que a todos nos gusta leer esto, aunque esas promesas fueron para Israel, no son suyas, pero puede haber extensión para usted. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú. Fíjate que estos versículos no los leen los hermanos que viven en el campo, porque la gente del campo se está viniendo a las ciudades. Y para vivir en las ciudades no importa que vayan a vivir a la orillita del río hacia el Guate, que la primer creciente que venga se los va a llevar, porque no han leído que también bendición puede haber allá en el campo. Entonces, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesana de amasar. Cuando yo voy leyendo siempre fíjate que ninguna bendición es para haraganes. ¿Se fijó en eso? ¿Verdad que no dice, bendito será mientras estás viendo, mientras estás chateando, bendito serás? ¿Verdad que no dice nada de eso? ¿Qué pasó? ¿Verdad que no dice eso? Dice, bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Esto va con las hermanas. Benditas serán, hermanas, las que les guste trabajar. Las que no, Dios me las guarde. Bendita será tu entrar y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendiciones, y ahí seguían las bendiciones. Ahí está la promesa de bendición, pero en los versículos anteriores, y mire el mismo proceso, así como los mismos allá. Ahora, en los versículos antes de las bendiciones está anteriores, 1 y 2 del mismo capítulo que dijimos, están las condiciones, están los requisitos, y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones que te alcanzarán. Y vuelve a recalcar, ¿cuándo? Si oyereis la voz de Jehová tu Dios, y en este caso la palabra oír no solo es oír, es practicar, es practicar. Y es más, esos requisitos tenían la condición que deberían de ser practicados antes que vinieran las bendiciones. Porque uno algunas veces cuando ya han venido las bendiciones, ya uno, ya así voy a quizás guardar, aunque siempre que hay bendiciones que no se han llenado requisitos, esas bendiciones terminan en maldiciones. Alguien empieza a prosperar y empieza a tener, pero no ha guardado nada, no obedece nada, ese va terminando en la vil desgracia, en la vil calle, como acaba de decir un hermano ahí, en la vil calle. Por otro lado, la falta de cumplimiento de esos requisitos no solo evitarían o estorbarían que vinieran las bendiciones, sino que en lugar de las bendiciones vendrían. Fíjate que a quien Dios le da una bendición debe tener el cuidado, porque si no hace lo que Dios dice, en lugar de bendición, oiga, le van a venir maldiciones. Y ahí es donde usted diría, pastor, Dios, este Dios que me han dicho a mí, ¿puede maldecir? Sí, hombre, con la misma facilidad que bendice, o con la misma responsabilidad debería decir, la misma responsabilidad que bendice. Dice en Deuteronomio, por eso les dije que se quedaran ahí mismo, 28, 15 al 20, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y yo estaba, mientras estaba leyendo, observando que parece que hay más maldiciones. Versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Esto es igual a la bendición. Maldita será tu canasta y tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti, esto no está allá en las bendiciones, Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto, el asombro en todo cuanto pongas tu mano y hagas. Mire, todo lo que usted se propone no le va a salir. ¿Por qué? Porque no escuchó, no obedeció las indicaciones para recibir las bendiciones. ¿Va quedando claro? Va quedando claro. Hasta que sean destruidos y perezcas muy pronto a causa de la maldad de las obras con las cuales me habrás dejado, por las cuales me habrás dejado. El aspecto de las condiciones y de los requisitos ante las promesas de Dios es una situación inviolable que se encuentra en cada una de sus promesas. Siempre que hay una promesa están las condiciones, y cuando esas condiciones no se cumplen, vienen las maldiciones. Si esos requisitos fueron inviolables para los que recibieron una promesa en forma directa, ya puede imaginar lo que pasa con los que nos apoyamos en promesas por extensión. Si los que recibieron la promesa directa se les aplicó estas medidas, ya puede imaginar lo que nos espera a nosotros que solo nos apoyamos en promesas más por extensión. Son pocas las promesas que son directas. Estoy llegando al final, no sé cómo voy con el tiempo, creo que voy bien. Entre la promesa y su cumplimiento siempre hay seguridad de su realización. Allá salió la promesa, aquí está su cumplimiento. Y si hay un aspecto que hay que tener seguridad es de su cumplimiento. Siempre habrá seguridad de su cumplimiento. A un lado o al otro. A un lado o al otro. No debe de haber duda que entre la promesa y su realización habrá un fiel y seguro cumplimiento. Estamos hablando de las promesas de Dios, y Dios no es hombre
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho esto será, eso será. Una persona consciente de la solemnidad de una promesa busca poner como testigo a alguien con mayor honorabilidad. Hay una persona que me hace promesas a cada rato, y él siempre pone como testigo a alguien que él considera de mucho respeto, de mucho valor para sí. Estoy diciendo que una persona consciente de la solemnidad de una promesa busca poner como testigo a alguien con mayor honorabilidad. O dice, yo le prometo en nombre de mi madre, o en nombre de mi padre, o en nombre de quien sea, para poner. ¿Qué quiere decir uno con eso? Que esa promesa tiene responsabilidad, o no sé si lo que se está buscando es que se muera esa persona por la que se está prometiendo, porque puede ser. Entonces, ¿cómo te da una persona con una habilidad? Pero Dios, no hallando a nadie con mayor honorabilidad, porque no hay nadie que tenga más honor que Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No hallando a nadie que tenga más honorabilidad que Él, juró por sí mismo. Él dijo, me pongo por testigo que lo que he dicho, lo cumplo. Juró por sí mismo que cumpliría cada una de sus promesas. El tiempo ha pasado y seguramente y seguirá pasando, y Dios seguirá cumpliendo sus promesas, por supuesto que siempre y cuando los destinatarios cumplan los requisitos y condiciones que siempre tienen las promesas de Dios. Él va a cumplir a un lado o al otro, siempre que las personas hayan cumplido. En el caso de no cumplidos, Él va a cumplir lo que ha dicho, porque Él es Dios. Hoy estamos ante la promesa, y traigo solo como ejemplo, hoy estamos ante la promesa del arrebatamiento de la iglesia, o traslación de los santos, como a mí me gusta decir. A mí me gusta más decir, en lugar de decir arrebatamiento, que lo siento una cosa como cuando sí, a mí me gusta decir más traslación de los santos, que será el acontecimiento cuando los muertos en Cristo resucitarán. Y lo increíble sigue siendo en esa declaración, y los muertos y los vivos serán o seremos transformados en un nuevo ser, en un ser angelical, en un ser incorruptible. Entonces, hoy estamos ante la promesa. Esa es una promesa. El Señor no tarda su promesa, Él es paciente. Hoy estamos ante esa promesa, y según ningún creyente bien nacido debe de preocuparse por si será cierto o por si sucederá. Usted se pregunta, ¿será cierto eso del arrebatamiento, de la traslación de los santos? ¿Cuántos tienen duda que será? Le pido que reprenda esa duda, es del diablo. Será cierto. Él lo ha prometido. Será cierto. Por eso digo que ningún creyente bien nacido debe dudar de que será, porque si será, será. Debemos de tener la seguridad que sucederá, no sabiendo el tiempo que sucederá, pero que sucederá, sucederá. Allá está la promesa, allá estará su cumplimiento. En este tiempo hay un tiempo, en este espacio hay un tiempo, pero que sucederá, sucederá. Nuestra gran preocupación no es cuándo sucederá, no es si sucederá, no es cuándo sucederá. Nuestra gran preocupación debe de ser el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones, porque seguramente de esos requisitos y condiciones dependerá que usted y yo participemos en la traslación de los santos. ¿Para cuánto fui claro? No debe ser la preocupación si será o no será. La preocupación debe de ser si estamos cumpliendo los requisitos, si estamos llenando las condiciones. Porque de eso dependerá, de esos requisitos, de llenar esos requisitos y esas condiciones, dependerá que usted y yo participemos de tan magno
evento. De eso dependerá. Una de esas condiciones para participar en la traslación de los santos, y aquí es donde me duele los que no están viniendo los jueves, una de las condiciones para participar en la traslación de los santos, solo digo una, no es esta la única, es estar viviendo la vida abundante. Es estar viviendo, una de las condiciones para participar en la traslación de los santos es estar viviendo la vida abundante. La vida abundante no permite estar esperando con desesperación la traslación de los santos. El que está viviendo la vida abundante está satisfecho de estar viviendo esa vida y no está desesperado de cuándo será. Porque algunos creyentes lo que tenemos, y lo decimos sin pensar, ¿y por qué no sucede ya? Y yo no sé para qué quiere que suceda ya. Nuestra gran preocupación es estar llenando los requisitos, y uno de esos requisitos es estar viviendo la vida abundante, porque un creyente que está viviendo la vida abundante no está desesperado. Que venga ya, porque ya van a venir a cobrarme la letra de ese gran televisor de 42 pulgadas que tengo. ¿Quién lo mandó a tener un demonio tan grande? Con un demonio chiquito debe bastarle. La vida abundante nos permitirá estar viviendo en un ambiente pecaminoso sin que eso nos contamine. ¿Se acuerda que lo mencioné? Teniendo uno la vida abundante, aquí está rodeando el ambiente pecaminoso. Si uno no está viviendo la vida abundante, ¿qué quiere hacer con ese ambiente pecaminoso? Y uno lo ve, ¡ay, qué bonito eso! Si yo no fuera que le van a chismear al pastor cómo vivo, y ahí quisiera andar. Una persona viviendo la vida abundante, ahí está el demonial alrededor, pero él no se siente aludido. Él está lleno por dentro, él está satisfecho por dentro, porque está viviendo la vida abundante. La vida abundante nos permite o capacita estar caminando por el camino angosto con alegría y satisfacción de lo espiritual. La vida evangélica, hermanos, es caminar en el camino angosto. Ese es el evangelio. No escuche otra cosa, por favor. Porque algunos dicen, no, venga y viva, así no importa, con solo que no levantó la mano ya pues. Y el hermano levantó la mano para sacudir un zancudo que lo estaba picando. Ay, el hermano ya levantó la mano. No, el camino está angosto, no se niega. En el camino angosto uno tiene que ir muy... No, ahí no, aquí sí. Hasta para caminar un poquito así, es camino. Pero ¿cómo va? ¿Cómo debe de ir si tiene la vida abundante? Con alegría. Amén, voy en el camino angosto, pero cuando uno en la carne quiere caminar un ratito en el camino angosto, es de pura desgracia. Si esto es para los hipotes, esto es para viejos. Y los viejos decimos, esto es para cipotes. Las mujeres dicen, esto es para hombres. Y nosotros los hombres decimos, esto es para mujeres. Uno camina por el camino angosto en la que no hay tantas libertades, solo es libertades espirituales, pero lo hace con alegría porque sabe que ahí está el cumplimiento. Ahí al otro lado, ahí cerquita, esta materia y este cuerpo va a ser transformado. Fíjate que si ustedes creyeran lo que estoy diciendo, ustedes me interrumpirían a cada rato. Sí, Señor, gracias, Señor, pero los veo que me... No estoy diciendo nada por usted, si eso fue una casualidad. Porque fue bonito, fíjense que hay una hermana que cuando estoy hablando esto, en ese momento ella se iba poniendo las manos así. Cuando yo dije eso, ligerito se las estiró y ya estaba. Me gusta, el creyente debe ser obediente, aunque no estoy diciendo nada por ella. La vida abundante nos capacita para servir en la obra con poder y disfrutar de las bendiciones espirituales. La vida abundante es eso, uno sirve y sirve con alegría, uno está sirviendo. Me tocó hacer la limpieza tal día y hoy me toca otra vez, bendito sea el Señor. Pero uno entra y hace, y a mí me toca, y solo a mí me dejan.
Y yo he hablado de células de crecimiento y nadie me oye. He hablado de... Si hay veces que hasta me preocupo que ustedes estén enfermos, porque hay veces que hablamos de comida y tampoco quieren. Y ya cuando alguien, un humano vivo, se le ofrece comida y ni comer quiere, está grave. Está grave. Estamos hablando de la vida abundante, que es como el gran requisito para participar de la traslación de los santos. Promesa que ya fue dada y que tiene su final, pero de entre ese final, entre esa promesa y ese final, debe de haber una vida abundante que cada creyente debe de anhelar. Que el Espíritu Santo nos bendiga.